Hay una, Sí, mucha. hay una frase o un grupo de frases que se suele utilizar mucho en democracia y curiosamente muchas de ellas casi siempre con un sentido negativo y que yo diría que ha sido una forma de engañarnos, ha sido una forma de embobarnos a quienes tenemos el derecho al voto, el derecho a la expresión, el derecho a la militancia, el derecho a agruparnos o incluso a mantenernos también hasta cierto punto de vista en solitario pero con intereses en común. Y es lo que los padres fundadores estadounidenses reconocían como el derecho a hacer presión. Hay quien dice que más que un derecho a expresión, hay un derecho a hacer presión a través de distintos mecanismos. Y uno de esos mecanismos, decíamos casualmente hace unos días, es la protesta. Uno de esos mecanismos dentro de la protesta hay distintos tipos. Va desde la marcha, pasa por la huelga de hambre, está el llamado vía pancartas, está el uso de distintos aspectos que van, mucha gente recordará a los años 60 la canción protesta, el uso del arte, porque no solo la música, sino otros aspectos del arte, para llamar la atención sobre ciertas causas. Pero esencialmente sobre el derecho a hacer presión, y cuando hablamos de muchos ciudadanos que están en común acuerdo, en consenso, con que algunos aspectos de su vida deben cambiar y los mismos deben cambiar con participación de quien les gobierna y del ente que gobiernan los políticos que hoy están detentando el poder, pero que más adelante pueden ser cambiados por la vía electoral, es clave para entender el funcionamiento de la democracia. Esta lucha a la que estamos abocados hoy y que yo decía ayer en Twitter, no les niego el infinito deseo que tengo hace muchos años, porque las discusiones sobre la política y el quehacer político en nuestro país algún día evolucione. Algún día evolucione a discutir la forma en la que mejor creemos vamos a generar riqueza como país, la forma en la que vamos a adaptar mejor nuestra constitución a nuestra realidad, la forma en la que vamos a defender las libertades individuales, incluyendo aquellas que de manera tramposa hemos cedido procurando una supuesta protección de un gran padre estatal y que luego nos ha hecho falta para progresar más como nación. En el caso que concierne a la posibilidad de hacer presión, siempre me ha gustado, sobre todo porque es un ejemplo muy cercano en la memoria, colocar perfectamente varios ejemplos de los últimos 7 u 8 años. Hubiera la clase política dominicana por sí misma, por decisión propia, adoptado la idea de que el 4% de inversión de la educación, el 4% del Producto Interno Bruto, se convirtiera en ley, se convirtiera en norma, sin el grado de presión que llevaron a cabo grupos ciudadanos, hará cuestión ya de unos 8, 7 años, y donde lograron incluso emitir importantísimos mensajes desde el punto de vista del mercadeo, de su idea y de la conclusión y el efecto de la misma si era bien llevada a cabo, como se logró con el color amarillo, como se logró con diversos movimientos y marchas. La presión ciudadana fue clave, fue importante, aunada a instituciones, aunada a distintos procesos, incluyendo el hecho de que gente con distintos pensamientos ideológicos pudiera ponerse de acuerdo y marchar por esa voluntad. ¿Cuál fue el resultado de esa presión ciudadana? Bueno, se logró, a muchos les sabrá poco, a muchos les sabrá mucho, pero pienso que fue un logro, que todos los candidatos que estaban inscritos debidamente en los comicios del año 2012, y cuando digo todos, incluye hasta el actual presidente Danilo Medina, decidieran inscribir la carta de intención, donde dejaban claro que de conseguir ser beneficiados por el voto de la mayoría, iban a generar políticas relacionadas a ese 4%. A partir de ahí, bien, podríamos discutir y debemos hacerlo. Es de hecho una tarea pendiente. ¿Por qué no? Seguir haciendo auditoría de esa inversión. Ahora, que se lograra solamente esto y que se le diera el nivel de importancia que tuvo, sobre todo dentro del periodo electoral, es un fruto directo de la presión ciudadana. Marcha Verde. Podríamos, José Luis, lograr algo así en el punto en que estamos y respecto de la modificación de la Constitución, sea cual sea el candidato, o sea, que todos se pongan a una para que ese consenso se logre. Ese es precisamente, vamos a La decir, intención. el eslabón final de esa cadena que construimos y que bien podríamos ya adelantarla ahí. Eh, Colocábamos el caso de 4% el 4% a favor de la educación, el caso de Marcha Verde con la lucha contra la impunidad
y la corrupción y cómo obligó Marcha Verde, independientemente de que muchos no quisieron reconocerle nunca ningún mérito y más bien gastaron bastante saliva y tinta, malgastaron, diría yo, mucha saliva y tinta, pretendiendo endilgarle a Marcha Verde más que nada un origen inescrupuloso o una promoción de sectores oscuros, cuando al final no lograron sino darle la razón a Marcha Verde, porque obligaron a todos los grupos vivos, tanto partidos como no partidos, a posicionarse alrededor de Marcha Verde. Y miren que soy de los que cree que muchas de las cosas que han ocurrido con Marcha Verde de un tiempo para acá no fueron beneficiosas. Creo que terminaron en las manos de los sectarios de siempre y de los que dividen la sociedad entre los puros y los impuros. Pero bueno, amén. Al final pienso que ha cumplido un objetivo importante. Por cierto, recién leí un llamado de Marcha Verde ahora también a llamar nueva vez a tomar la calle, a la protesta pacífica cívica, pero con un mensaje político. Y eso, más allá de que tiendo a diferir un poquito cada día más con quienes están al frente de esto, de todos modos tienen mi aplauso y mi apoyo desde aquí. En países donde los grupos de presión son públicos, donde los grupos de interés no tienen nada que esconder, sino que hacen de manera pública y legal su trabajo, el lobismo, porque a todo esto el término lobismo, fíjense que en América Latina es casi una mala palabra. Sin embargo, en el mundo anglosajón, donde los grupos de interés, por ejemplo, que defienden los derechos de los agricultores de Oklahoma, están en una oficina en Washington y están allí y generan una serie de actividades y hacen presión y generan informes y generan prensa y hacen reuniones para que los legisladores de su país tengan presentes sus necesidades y las características de ese grupo que hace presión. Y eso se vale en democracia. En el caso de países como el nuestro, donde la idea de los grupos de presión se trata de mantener solamente dentro de estructuras partidarias, se vive una mentira como que fuera una verdad. Eso hace que el lobismo se haga de manera oculta y eso, entre otras cosas, no beneficia a nadie, sino que hace que la imposición de esos grupos de presión se dé sobre la base casi siempre de quien tiene más que ofrecer en el bolsillo, sobre todo para ese ejercicio tan caro que es la democracia representativa en países como el nuestro. Ahora, el sano ejercicio de la presión, de hacer presión, y por eso hemos insistido mucho en estos días en evitar caer en la trampa de limitar la participación de la gente al voto, porque eso no hace sino darle ganancia al sistema corrompido que tenemos. Si usted votó y su candidato ganó, entonces usted no puede quejarse porque el suyo ganó. Pero si usted votó y perdió, usted tiene que esperar 4 años más a ver si la pega para, dentro de esa teoría tan inescrupulosa, entonces tener derecho. Y eso es mentira. El voto es una parte, pero no es el todo. Ese rito del papel en la urna cumple, claro está, una parte importantísima de nuestro contrato social, pero no es el único. Hacer presión a través de la expresión, valga el parecido, la cacofonía, a través de la interacción con medios de comunicación. Usted ya se convierte en un emisor y en el dueño de un medio cuando tiene un perfil de red social y a través de él, aunque tenga medio seguidor, no importa, expresa algo sobre la realidad política y muchas veces ese algo le va a colocar a la par de muchos otros de sus conciudadanos, no importa la diferencia de origen, la diferencia de nivel socioeconómico o incluso de otros intereses fuera de ese tema en específico que usted tocó. El conocimiento de nuestras libertades es una forma extraordinaria de entender hasta dónde podemos llegar, sobre todo sin afectar negativamente a terceros, para dar nuestro mensaje claro y contundente. La marcha, la huelga, si cupiera la situación o si la justificara, la posibilidad de mandar mensajes a través de muchas expresiones sociales que hoy se utilizan, como un color de prenda de ropa, como las famosas luces encendidas que tanto se utilizaron en algún momento en Sudamérica en pleno día claro, u otras formas de llamar la atención como los hashtags o las frases tendencia en las redes sociales, son todo un arsenal de mecanismos para llamar la atención al poder. El poder, y con esto cierro, Francis, le teme en todas partes del mundo a dos cosas: a las armas y a las masas. Si ya no son los tiempos de las armas, pues se puede hacer que le tema, sin dudas, al pensamiento de las masas y a la forma de las mismas hacer presión.